La noche del 2 de octubre de 2004 empezó como cualquier sábado en Alcalá de Guadaira, cerquita de Sevilla. Al leer los documentos del caso, alucino de lo normal que parecía todo al principio. Su hermana Marta le contó a un periodista del ABC de Sevilla que esa tarde fue tranquila. Cenaron pronto en casa, en la calle Mairena. Nada raro, nada que hiciera pensar en lo que iba a pasar después. La última persona que vio a Daniel vivo fue su amigo Raúl Ortega. Quedaron sobre las 11 de la noche en el bar La Estación, un sitio pequeño que sigue abierto al lado de la antigua vía del tren. Raúl se acuerda bien de la hora porque pagó la última ronda con tarjeta. El ticket marcaba las 11:17. Ese dato sale en varios papeles de la policía. A partir de ahí, la cosa se pone turbia. Daniel se fue del bar unos 20 minutos después. Algunos dijeron que parecía cansado pero tranquilo. Un camarero, Manuel Pineda, contó algo que casi nadie dice al hablar del caso. Según él, a Daniel le llamaron antes de irse. Estaba en la barra cuando sonó el móvil. Contestó, escuchó un grato y su cara cambió. No fue nada exagerado, solo una pausa larga, demasiado larga para una conversación normal. Manuel siempre insistió en eso, pero al mirar los papeles del caso, esa llamada nunca se identificó. A las 11:45 vieron a Daniel por última vez caminando hacia el parking de la calle San Francisco. La cámara de seguridad de una tienda de repuestos lo grabó cruzando la calle. El vídeo es corto y malo, solo 10 segundos. Un hombre camina hacia su coche, un Ford Mondeo gris a su nombre desde hacía 2 años. Esa es la última imagen que tenemos segura. Lo raro es lo que pasa después. Según el registro de su móvil, la última vez que se conectó a la antena fue a las 12:07 de la noche, cerca de la carretera A92. Luego, silencio total. Ni llamadas, ni mensajes, ni nada. El móvil desapareció, igual que el coche y Daniel. Al hablar con vecinos de la zona de entonces, muchos se acuerdan de esa noche. Una mujer, Carmen Roldán, contó años después a una radio local que oyó un coche acelerando sobre las 12:30. Nada alarmante, solo un coche que parecía salir rápido hacia la carretera. En un pueblo pequeño, esos ruidos se quedan grabados. Pero en ese momento nadie le dio importancia. La familia denunció la desaparición al día siguiente en la comisaría de Sevilla Este. El informe de la policía dice que Daniel tenía 32 años y trabajaba en una empresa de transportes llamada Logística Sur. No tenía antecedentes, ni deudas, ni problemas conocidos. Esa descripción se repite en los papeles. Un tipo normal, una noche normal, una desaparición sin testigos. Pero hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, el tiempo entre la última imagen de la cámara y la última señal del móvil. 22 minutos. Es poco para salir de la ciudad, pero mucho para quedarse parado. Al intentar entender ese rato, la cosa no tiene sentido. Algunos vecinos dicen que esa noche vieron luces raras en un descampado cerca del viejo puente del Guadaira. Otros dicen que oyeron 2 coches, no uno. Son cosas pequeñas, recuerdos sueltos que no salieron en los informes oficiales. Lo curioso es que nadie encontró el coche de Daniel, ni esa noche, ni al día siguiente, ni en las semanas siguientes. Un coche de más de 1 tonelada se esfumó de una ciudad de 70.000 habitantes. Pensándolo bien, la pregunta ya no es solo ¿dónde está Daniel? La pregunta es ¿cómo pudo desaparecer algo así sin que nadie lo viera? ¿Y cuánto tiempo llevaba pasando algo parecido sin que nos diéramos cuenta? Al día siguiente de la desaparición, la familia fue a la comisaría de Sevilla Este. La denuncia oficial está fechada el 3 de octubre de 2004 a las 9:42 de la mañana. Ese dato está en el primer documento de la Policía Nacional. Al leer ese informe, da la sensación de que la historia ya estaba escrita antes de empezar a investigar. El agente que escribió el documento fue el subinspector José Manuel Rivas. En el informe dice que Daniel es un adulto de 32 años que se fue de casa por su propio pie después de una noche de fiesta. No pone la palabra delito, ni investigación, solo posible desaparición voluntaria. Al ver esa frase, me quedé pensando un rato. Es lo que pone la policía cuando cree que alguien se ha ido por decisión propia. Lo malo es que solo habían pasado 12 horas desde la última vez que vieron a Daniel.
En la comisaría, según contó su hermana Marta años después en una entrevista en Canal Sur Radio, la familia intentó explicar que algo no encajaba. Daniel no se llevó ropa, su cartera estaba en casa y no había movimientos raros en su cuenta del Santander. Lo último que pagó fue gasolina, 37 euros en una gasolinera de Dos Hermanas 3 días antes. Una tontería, pero importante. Nadie que planea desaparecer deja su dinero intacto. Pero la policía no cambió su idea. En los días siguientes hicieron otro informe interno, fechado el 7 de octubre, que decía lo mismo. Según el texto, Daniel podría haberse ido en su coche y no querer contactar con nadie. Incluso hablan de una crisis personal. Lo raro es que no dicen nada de problemas reales en su vida. Al hablar con gente que conocía a Daniel en su trabajo, en Logística Sur, en el polígono La Red, todos dicen lo mismo. Era un conductor responsable, llevaba casi 8 años allí. Su jefe, Antonio Gálvez, le contó a la policía que el lunes siguiente Daniel tenía que ir a Málaga. El camión ya estaba listo y los papeles de la carga preparados desde el viernes. Nadie que va a huir deja un trabajo fijo y sin cobrar. En su cuenta quedaban más de 1.200 euros de la última quincena. Lo que más me fripa es lo rápido que se formó la historia oficial. El 11 de octubre, solo 9 días después de la desaparición, la policía sacó una nota para la prensa local. Decía que era un adulto desaparecido sin signos de violencia. La frase se repite tal cual: sin signos de violencia. El coche seguía sin aparecer, ni el móvil tampoco, pero el caso se trataba como una ausencia voluntaria. En Alcalá de Guadaira, la gente empezó a hablar de otra cosa. En el mercado de la calle Nuestra Señora del Águila, algunos vecinos se acordaban de haber visto el coche de Daniel por la noche. Uno de ellos, Luis Barrera, un mecánico, dijo en una conversación grabada por una radio local que era imposible que nadie hubiera visto el coche salido de la ciudad si se había ido solo. Las carreteras que unen Alcalá con Sevilla y Dos Hermanas son pocas y pasan por sitios muy transitados, incluso de noche. Al volver a mirar los documentos de la policía, veo otra cosa que casi nadie menciona. El coche de Daniel no salió en una alerta nacional de búsqueda de vehículos desaparecidos durante las primeras semanas. Eso suele pasar cuando la policía cree que el coche es parte de una desaparición voluntaria. Pero aquí hay otra cosa que no cuadra. Si Daniel se fue por su propio pie, ¿por qué su móvil dejó de dar señal esa misma noche cerca de la carretera A92? Un técnico de telecomunicaciones me explicó algo interesante. La última conexión del móvil dice que estaba encendido y con cobertura a las 12:07 de la noche. Luego desaparece de la red. No vuelve a registrarse nunca más. Según el técnico, hay pocas formas de que eso pase: apagar el móvil a mano, quedarse sin batería o destruirlo. Pero si Daniel iba conduciendo solo por la autovía, ¿por qué apagar el móvil justo en ese momento? Este detalle sale en un anexo técnico del caso, pero nunca se dice en público. A finales de octubre, la investigación estaba casi parada. El caso pasó a ser una desaparición sin indicios criminales. En la práctica eso significa menos recursos, menos gente y menos ganas de buscar respuestas. La historia oficial ya estaba. Un hombre adulto había decidido pirarse. Pero al juntar todas las piezas, algo no me encaja. La conclusión oficial llegó muy rápido, muy fácil, muy segura para un caso donde ni el hombre, ni su móvil, ni su coche habían aparecido. Y hay un detalle que apenas se menciona. El coche de Daniel seguía siendo lo único que podía contar lo que pasó esa noche. El problema es que el coche se esfumó igual que su dueño, y a nadie parecía importarle encontrarlo. La versión que se formó al principio parecía simple. Un hombre adulto se había ido. La policía hablaba de desaparición voluntaria y el caso quedó archivado sin signos de violencia. Pero al fijarme en los detalles pequeños, en los que suelen estar escondidos en los anexos técnicos o en declaraciones secundarias, la historia deja de ser tan clara. No es un error grande lo que aparece al principio, sino cosas pequeñas, piezas que no encajan del todo. La primera está en los horarios. La última imagen de Daniel es de una cámara de seguridad de una tienda de repuestos de la calle San Francisco, en Alcalá de Guadaira. El vídeo muestra a Daniel caminando hacia el parking donde había dejado su coche.
El reloj de la cámara marca las 11:45 de la noche. Ese dato sale en el informe de la policía del 5 de octubre. Hasta aquí todo claro. Pero al comparar ese horario con los datos del móvil, sale una diferencia rara. La última conexión del móvil de Daniel con la antena de la carretera A92 es a las 12:07 de la noche, es decir, 22 minutos después de la grabación. El problema es la distancia. Desde la calle San Francisco hasta esa antena hay unos 9 kilómetros. Incluso conduciendo normal, se tarda entre 12 y 15 minutos. Eso deja un tiempo que nadie explica. Ese tiempo sale en un informe pequeño de Telefónica que se mandó a la policía semanas después. El documento dice algo curioso. La señal registrada a las 12:07 indica que el móvil no se movía rápido. Estaba cerca de la antena. Ese detalle casi nunca se dice al resumir el caso, pero para mí cambia la cosa. Si Daniel iba saliendo de la ciudad, ¿por qué su móvil parecía estar en el mismo sitio durante un rato? Luego está el tema de la gasolina. El coche de Daniel era un Ford Mondeo diésel del año 2002. Según el historial de su tarjeta, la última vez que echó gasolina fue 3 días antes de desaparecer, en una gasolinera de Dos Hermanas, en la carretera A392. El ticket dice 37 euros de gasoil. Un mecánico de la zona, Luis Barrera, que conocía ese modelo de coche, explicó años después a un periodista que con esa cantidad el coche podía hacer más de 500 kilómetros. Eso significa que Daniel tenía gasolina suficiente para ir lejos. Pero ninguna cámara de tráfico grabó el coche saliendo de Sevilla esa noche. En 2004 ya había cámaras en varios sitios importantes, sobre todo en la autovía hacia Málaga y en la autopista hacia Cádiz. La policía revisó algunas grabaciones, pero no hay ninguna imagen del coche en el expediente. También está el detalle del parking. Un vecino, Francisco Roldán, dijo el 8 de octubre que esa noche vio un coche gris parecido al de Daniel aparcado un rato cerca del viejo puente del río Guadaíra, sobre las 12:30. El hombre vivía en la calle Alcalá del Río y dijo que oyó 2 coches, no uno, que parecían pararse un rato. Esa declaración sale en una página secundaria del expediente y nunca se tuvo en cuenta en la investigación. Al hablar con gente del barrio, muchos se acuerdan de ese sitio. El Puente Viejo está cerca del centro, pero en 2004 la zona estaba poco iluminada. Era un lugar donde algunos conductores se paraban a hablar o a fumar, no un sitio donde alguien se pararía por casualidad. Otro detalle pequeño sale en el móvil. El modelo que usaba Daniel era un Nokia normal de esa época. Según el informe técnico de la compañía, la batería tenía suficiente carga durante la última conexión. Eso significa que el móvil no se apagó por falta de energía, simplemente dejó de dar señal después de las 12:07 de la noche. Para que eso pase, normalmente hay que apagar el móvil a mano o que se rompa. La policía nunca encontró el móvil. Y hay algo más que me llama la atención. Al revisar las declaraciones del bar La Estación, veo una pequeña contradicción entre 2 personas. El camarero Manuel Pineda se acordaba bien de que a Daniel le llamaron antes de irse, pero su amigo Raúl Ortega dijo en su primera declaración que no oyó ningún móvil sonar. La diferencia parece pequeña, pero hace que me pregunte quién estaba al otro lado si hubo una llamada. Ese número nunca sale en los registros que se hicieron públicos. Al juntar todos estos detalles, la historia oficial empieza a tambalearse. No es una prueba segura de que hubo un crimen, pero sí muchas cosas que no encajan. Un tiempo que no cuadra, un coche que nadie ve salir de la ciudad, 2 coches oídos en un sitio oscuro, un móvil que desaparece de la red sin explicación. Cada uno de esos detalles por separado podría no significar nada, pero juntos crean algo diferente. Una grieta en la historia inicial. Y hay una cosa que no dejo de pensar al revisar cada documento. Si estas contradicciones estaban ahí desde el principio, ¿por qué nadie intentó llegar hasta el fondo? Porque a veces los casos no se resuelven por una gran pista, sino por detalles pequeños que alguien decide no mirar con atención. Al juntar esas pequeñas contradicciones que quedaron olvidadas en el expediente, es inevitable que me pregunte algo. Si Daniel no se fue por decisión propia,
¿Alguien de su entorno debió notar algo antes? Un gesto raro, una preocupación, alguna conversación que luego tuviera sentido. Así que el siguiente paso lógico fue mirar a su gente, amigos, familia, compañeros de trabajo, personas que estuvieron con él los últimos días antes de que desapareciera. La familia sigue viviendo en la misma casa de la calle Mairena, en Alcalá de Guadaíra, una casa sencilla de 2 plantas construida a finales de los años 90. Allí pasó Daniel la tarde del sábado antes de salir con su amigo Raúl Ortega. Su hermana Marta se acuerda bien de ese día. En una entrevista que dio años después a una radio local, Onda Alcalá, dijo algo que siempre me llama la atención al revisar este caso. Daniel parecía distraído durante la cena, no triste ni nervioso, simplemente ausente en algunos momentos, como si estuviera pensando en algo que no quería contar. El padre, Antonio Ruiz, también contó lo que sabía a la policía el 3 de octubre. En el documento dice que Daniel había estado trabajando normal toda la semana. Salía pronto para el polígono La Red, donde estaba Logística Sur, y volvía por la tarde sobre las 7. Cenaba en casa casi todos los días. No había habido discusiones en casa ni problemas de dinero. De hecho, según los datos del banco que la familia dio a la policía, Daniel tenía una cuenta bastante normal en el Santander de la Avenida de Andalucía, con unos 1.200 euros. No había sacado dinero raro ni hecho pagos inesperados. Pero al hablar con algunos de sus compañeros de trabajo, la historia se vuelve un poco menos clara. En el polígono La Red, todavía hay gente que trabajaba en Logística Sur en 2004. Uno de ellos es Miguel Serrano, que entonces trabajaba con Daniel en la zona de carga. Miguel se acuerda de algo curioso de la semana antes de que desapareciera. Dice que Daniel pidió cambiar una de sus rutas. Según Miguel, Daniel no quería ir a Huelva, que era lo que le tocaba el martes siguiente. No dio una razón clara, solo dijo que prefería ir a Málaga. Puede parecer una tontería, pero al mirar el calendario de rutas de la empresa, veo que ese cambio nunca se hizo. Daniel seguía teniendo que ir a Huelva el lunes siguiente. Al preguntarle a Miguel si Daniel había dicho algo más, me contó algo que me hizo pensar. Daniel había comentado días antes que alguien lo había llamado varias veces por la noche. No parecían llamadas de amigos, sino algo más insistente. Miguel no se acordaba del número ni de lo que decían, solo de una frase que Daniel dijo una vez en el descanso. Este asunto se está poniendo raro. Ese comentario no sale en el informe de la policía. También está lo que dijo Raúl Ortega, el amigo que estuvo con Daniel en el bar La Estación la noche en que desapareció. A Raúl lo interrogaron el 4 de octubre en la comisaría de Sevilla Este. En su declaración dice que Daniel estuvo tranquilo toda la noche. Hablaron de fútbol, del partido del Betis de esa semana y de irse a la playa en invierno. Nada raro. Pero años después, Raúl dio otra entrevista a una radio pequeña, Radio Guadaíra. En esa conversación dijo algo que no había dicho antes. Daniel parecía nervioso cada vez que miraba el móvil. No era exagerado, solo miraba la pantalla varias veces. Raúl pensó que Daniel estaba esperando una llamada, pero según el registro del móvil, la única llamada segura esa noche es la que el camarero Manuel Pineda dice haber visto. Aquí sale otra pequeña grieta. 2 personas distintas hablan de la posibilidad de que hubiera llamadas antes, durante esa semana. Pero los papeles oficiales solo muestran que el móvil de Daniel no tuvo mucha actividad. O las llamadas se hicieron desde números que no salieron en el informe, o los datos que se publicaron no estaban completos. También escuché algunos rumores en el barrio donde creció Daniel. Nada seguro, pero lo dijo más de una persona. Un vecino que trabajaba en un taller cerca de la avenida Santa Lucía dijo que había visto a Daniel discutiendo con un hombre desconocido días antes de que desapareciera. Supuestamente pasó en una gasolinera de 2 hermanas. Nadie se acuerda del nombre de ese hombre ni puede describirlo bien, pero 2 personas distintas contaron la misma historia cuando pregunté. Lo curioso es que en los documentos de la policía no hay nada sobre esa supuesta pelea. Cuanto más escucho a la gente que conocía a Daniel, más claro tengo algo. Nadie cree de verdad que él decidiera desaparecer sin avisar. No encaja con su vida, ni con su trabajo, ni con su familia. Pero también es verdad que varias personas se acuerdan de que cambió un poco en las últimas semanas. Miraba el móvil, hacía comentarios raros,
Cortaba las conversaciones si alguien entraba. No son pruebas de nada, pero son piezas que no encajan bien con la idea de que se fue tranquilo y por su propio pie. Y hay un detalle que no me quito de la cabeza. Si Daniel estaba recibiendo llamadas insistentes antes de desaparecer, y si alguien lo vio discutiendo con un desconocido en Dos Hermanas, entonces la pregunta cambia un poco. Quizá la desaparición no empezó esa noche en el parking, sino días antes. Y nadie de su entorno entendió lo que pasaba hasta que ya fue tarde. Si las llamadas misteriosas y los pequeños cambios en Daniel ya hacían dudar a quienes lo conocían, hay otra cosa aún más difícil de explicar. El coche, el Ford Mondeo gris con el que salió esa noche. Se supone que ese coche era lo más claro de todo el caso. Algo grande que se veía, con papeles, matrícula, número de bastidor, kilómetros. Sin embargo, al mirar los documentos de la primera investigación, descubro algo que no esperaba. Durante semanas, nadie lo buscó con muchas ganas. El coche se había matriculado en Sevilla hacía solo 2 años, poco antes de que desapareciera. Según el registro de tráfico, Daniel lo había comprado de segunda mano en un concesionario de Montequinto, en Dos Hermanas. El contrato de compra es de mayo de 2002. El coche tenía entonces unos 110.000 kilómetros. Era un modelo normal, fácil de reconocer por su color gris y por un bollo pequeño en la puerta trasera derecha que, según su compañero Miguel Serrano, Daniel nunca arregló. Se supone que encontrar ese coche era de lo primero que había que hacer en la investigación. Un coche no se esfuma así como así. Puede quedar abandonado en una carretera, en un parking, en una nave. Alguien puede verlo, pero al leer el informe de la policía del 10 de octubre de 2004, me doy cuenta de algo curioso. El coche no salió en la alerta nacional de vehículos buscados hasta casi 2 semanas después de la desaparición. Ese retraso administrativo parece pequeño, pero cambia muchas cosas. Durante esos días, las patrullas de otras provincias no sabían nada del coche. Si el coche hubiera pasado por un control o lo hubieran visto abandonado en otra ciudad, nadie habría sabido que tenía que ver con una desaparición. También miro los mapas de búsqueda que hizo la policía local de Alcalá de Guadaira. Son esquemas simples, sobre un plano bastante básico de la ciudad. Las patrullas revisaron algunos parkings del centro, calles cerca del bar La Estación y un trozo de la carretera hacia Dos Hermanas. Pero al comparar esos mapas con la realidad, me doy cuenta de algo claro. Muchas zonas se quedaron sin mirar. Por ejemplo, la zona del antiguo polígono industrial cerca del río Guadaira. A principios de los años 2000 había muchas naves abandonadas allí. Lo mismo pasaba con algunos caminos que unen Alcalá con Utrera. Son sitios donde un coche podría estar escondido durante meses sin llamar la atención. Pero en los documentos no pone que ninguna patrulla fuera a revisar esas zonas durante los primeros días. Un policía local jubilado me explicó algo que ayuda a entender por qué hicieron eso. Según él, cuando una desaparición se considera voluntaria, se usan muchos menos recursos. No se organizan grandes búsquedas, no se movilizan unidades especiales, solo se hacen comprobaciones básicas. Esa era la idea del caso de Daniel. Pero aquí sale otra cosa que no entiendo. Aunque la policía pensara que Daniel se había ido por su propio pie, su coche seguía siendo suyo. Si alguien abandona su vida de repente, lo normal es que el coche aparezca tarde o temprano en algún sitio. Los vecinos también se acuerdan de que nadie parecía buscar el coche con mucha prisa. José Luis Romero, que trabajaba como vigilante de noche en una empresa del polígono La Red, contó años después que vio coches de policía pasar por la zona durante los primeros días, pero nunca se pararon a mirar los parkings de detrás de las naves, que están llenos de rincones oscuros donde caben muchos coches. Otra cosa que me llama la atención es un informe interno de la Guardia Civil de finales de octubre. En ese documento se dice que se podría mirar en el río Guadaira por si había un coche. No es una idea errada. En España ha pasado que coches con personas desaparecidas se han encontrado años después en ríos o embalses cerca de carreteras secundarias. Pero esa idea no se llevó a cabo en ese momento. Al preguntarle a un antiguo buzo de rescate de la zona, me dijo algo muy claro. Si hubieran buscado en el río durante la primera semana,
habrían podido ver bien algunas zonas cerca del puente viejo. Con el tiempo, el agua lleva tierra, se ve peor y las cosas cambian de sitio. Es una de esas cosas que me hacen pensar. Un coche de más de 1 tonelada se esfuma en una ciudad mediana. No aparece en carreteras, ni en parkings, ni en desguaces. Y sin embargo, durante las primeras semanas, nadie parece buscarlo con un plan claro. Al mirar la investigación desde fuera, el coche se convierte en una especie de sombra. Todos saben que existe, que debería estar en algún lado, pero nadie lo encuentra. Y hay algo que sigo pensando al revisar los documentos de esos días. Si el coche se hubiera encontrado entonces, en octubre de 2004, quizá toda esta historia habría sido distinta. Porque dentro de ese coche, en algún lugar desconocido, seguramente estaba la clave de lo que pasó esa noche. Durante años el coche de Daniel se convirtió en una especie de fantasma en el caso. Todos sabían que existía y que debía estar en algún sitio, pero pasaban los meses, luego los años, y el coche no aparecía. La familia siguió preguntando durante mucho tiempo. Al principio llamaban a la policía de Sevilla cada pocos meses, luego una vez al año. Con el tiempo, esas llamadas se hicieron cada vez más raras, no porque dejaran de buscar respuestas, sino porque parecía que el caso se había congelado. En los archivos del juzgado de Sevilla hay una última referencia al coche de finales de 2007. Es una nota breve donde se dice que el coche sigue sin aparecer. Después de eso, el caso casi desaparece de los documentos públicos. Durante más de una década nadie vuelve a hablar del Ford Mondeo gris. Y entonces pasa algo inesperado. El hallazgo se registra el 16 de marzo de 2024, no en una investigación policial, sino en un aviso de un ciudadano. Un hombre llamado Francisco Javier Molina estaba pescando por la mañana en una zona del río Guadaíra, a pocos kilómetros del puente viejo de Alcalá. Ese lugar está cerca de un trozo del río donde se ensancha y la corriente va más lenta. Molina contó después a un periodista que había ido allí muchas veces durante años. Conocía el terreno perfectamente. Esa mañana, el agua estaba más baja de lo normal. En las semanas anteriores había llovido poco en Sevilla y el río había bajado bastante. Mientras caminaba por la orilla, vio algo metálico que salía del agua entre el barro y las plantas. Al principio pensó que era una pieza vieja de alguna máquina, pero al acercarse vio que era el techo de un coche. Llamó al número de emergencias poco después de las 10 de la mañana. Los primeros agentes de la policía local llegaron sobre las 11. Según el informe que hay en el registro del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el coche estaba medio hundido y cubierto de tierra. Solo se veía la parte de arriba del techo y un trozo pequeño del parabrisas. El barro había formado una capa gruesa alrededor de la carrocería. Cuando los bomberos empezaron a sacar el coche, salió la primera cosa rara. El color, gris metalizado, igual que el del coche de Daniel. Según varios testigos que estaban allí, todo el mundo se puso tenso cuando uno de los agentes dijo la matrícula. Aunque la placa estaba muy estropeada por el agua y el óxido, todavía se veían algunas letras y números. Fue suficiente para que alguien se acordara de un caso antiguo, un coche desaparecido hacía muchos años. La policía avisó a la Guardia Civil y al juzgado de Sevilla para confirmar los datos del coche. Sacarlo del todo llevó varias horas. El coche estaba atrapado en el fondo del río, medio enterrado en la tierra que se había acumulado durante años. Cuando por fin lo sacaron, estaba como era de esperar después de tanto tiempo bajo el agua. Cristales rotos, pintura oxidada, el interior lleno de barro. Pero seguía siendo un Ford Mondeo. Hay un detalle del informe de los bomberos que me llamó mucho la atención al leerlo la primera vez. El coche no estaba en el centro del río, sino a pocos metros de la orilla, en una zona donde no cubría más de 1,5 metros. Es decir, durante 20 años, ese coche había estado cerca de la superficie. Además, ese punto está a menos de 4 kilómetros de donde varios vecinos dijeron haber oído coches la noche de la desaparición. Al ver ese dato en el mapa, sentí algo raro. Durante años se habló de carreteras lejanas, de que se había escapado, de viajes fuera de Andalucía, pero el coche había estado todo ese tiempo casi en el mismo pueblo. Y aquí sale la pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo es posible que un coche tan grande estuviera allí durante 20 años
sin que nadie lo viera antes. El río Guadaíra es un sitio donde van muchos pescadores, excursionistas y vecinos a pasear. Decenas de personas pasan por ese trozo del río cada semana. Pero nadie dijo haber visto un coche en el agua durante todo ese tiempo. Al ver las fotos del hallazgo, me doy cuenta de otra cosa rara. El coche no parece haber llegado allí arrastrado por la corriente, sino que parece haber entrado en el agua desde un punto concreto de la orilla. Ese punto está justo al lado de un camino de tierra que va a una carretera secundaria. Un camino que, por cierto, no sale en ninguno de los mapas que usó la policía durante los primeros días de la investigación. Y al pensar en eso, la historia deja de ser solo un misterio antiguo, porque si el coche estuvo allí todo este tiempo, tan cerca de donde empezó todo, entonces la pregunta ya no es dónde estaba, sino por qué nadie miró justo en ese sitio. Cuando sacaron el coche del río Guadaíra esa mañana de marzo de 2024, muchos pensaron que el misterio iba a terminar. ¿Un accidente? ¿Un conductor que pierde el control de noche y acaba en el agua? Eso dijeron algunos medios locales de Sevilla al principio. Pero al leer los informes de los forenses que hicieron después de sacar el coche, la historia empieza a ser otra. El Ford Mondeo se llevó ese mismo día al depósito municipal de vehículos de Alcalá de Guadaíra, cerca del polígono La Red. Allí estuvo la policía vigilándolo mientras los técnicos de la Guardia Civil lo examinaban por dentro. El primer informe de los forenses es del 17 de marzo de 2024. Lo primero que cuenta es cómo estaba el coche en general. 2 décadas bajo el agua lo habían destrozado. El interior estaba lleno de barro y restos del río. Los asientos casi no se veían. El salpicadero estaba cubierto de una capa gruesa de tierra. Sin embargo, se podían ver algunos detalles. Una de las primeras cosas que llama la atención del informe es cómo estaba el coche cuando lo encontraron. No estaba hundido del todo en una zona profunda del río, sino inclinado hacia el lado del conductor y apoyado contra unas piedras cerca de la orilla. Eso hace pensar que entró en el agua desde un punto cercano, no desde el centro del río. Al mirar el mapa de donde lo encontraron, veo algo interesante. A pocos metros del sitio exacto donde apareció el coche, hay un camino de tierra que va a una carretera secundaria que usan los agricultores de la zona. No está asfaltado, pero un coche puede llegar hasta la misma orilla del río. Eso cambia mucho la idea. Si Daniel hubiera perdido el control en la carretera principal, el coche habría caído al agua desde otro punto. Pero el coche no estaba cerca de la carretera, sino de ese camino. Otro detalle sale al mirar las marchas del coche. Según el informe técnico, la palanca estaba en punto muerto cuando lo sacaron. El freno de mano tampoco estaba puesto. Para algunos esto podría no significar nada, pero un mecánico con el que hablé en Sevilla me explicó algo que me hizo pensar. En muchos accidentes, sobre todo cuando el conductor pierde el control de repente, el coche suele quedar con una marcha metida. Aquí no pasó eso. También miraron los cinturones de seguridad. El del conductor estaba recogido normal. No parecía que lo hubieran usado cuando el coche entró en el agua. Es un detalle que sale en el informe, casi como algo secundario. Luego están las cosas que encontraron dentro del coche. Entre el barro y los restos encontraron varias cosas que se podían reconocer. Una llave inglesa pequeña en el maletero, algo normal para ese modelo de coche. Un encendedor metálico en la consola central. Y algo más personal. Una cinta de música vieja que, según la familia, Daniel solía escuchar en el coche. Un disco de Joaquín Sabina que era muy popular a principios de los años 2000. Pero hay 2 cosas que llaman mucho la atención. La primera es el móvil. No estaba en el bolsillo de Daniel, ni en el asiento, ni en la consola central. De hecho, no estaba en el coche. Los técnicos revisaron todo por dentro con detectores y no encontraron ningún aparato electrónico. El segundo detalle está en la puerta del conductor. Cuando limpiaron un poco la parte de dentro, encontraron una pequeña marca en el metal. No un golpe grande como el que habría en un accidente fuerte, sino una marca pequeña, como si algo hubiera pegado desde fuera. El informe de los forenses no dice que sea una prueba de que hubo violencia, solo describe la marca y dónde está. Pero al comparar esa descripción con fotos de accidentes de verdad,
me cuesta pensar que ese daño se hiciera al entrar en el agua. También analizaron restos dentro del coche, pero después de tanto tiempo en el río, es difícil sacar algo útil. Aún así, los técnicos confirmaron que había trozos pequeños de piel humana en la zona del asiento del conductor. Estaba muy estropeado para saber de quién era, pero la ubicación indica que alguien había estado sentado allí cuando el coche entró en el agua. Ese detalle sale en otro informe que se mandó al juzgado de Sevilla semanas después. Al leer todo esto seguido, la cosa se ve diferente. No parece el típico accidente en una carretera oscura. El coche no estaba en el camino de una salida de vía, ni lejos del pueblo, ni siquiera en el centro del río, sino a pocos metros de un camino de tierra. Y hay algo más que no me deja tranquilo. Si el coche entró en el agua desde ese camino, alguien tuvo que llevarlo hasta allí, quizá Daniel, quizá otra persona. Porque después de examinar el interior del coche, algo está claro. No fue solo un coche que se perdió en la oscuridad. Lo que pasó en ese lugar parece haber sido más planeado de lo que la versión oficial había dicho durante tantos años. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es solo cómo acabó el coche en el río, sino quién estaba dentro cuando llegó hasta ese punto. Después de que los investigadores miraron dentro del coche, algo cambió en la forma de ver el caso. Durante casi 2 décadas, la historia había sido siempre la misma en los archivos de la policía de Sevilla. Un adulto desaparecido que probablemente se había ido por su propio pie y sin pruebas claras de que hubiera un delito. Eso es lo que se había repetido en informes, notas y respuestas oficiales durante años. Pero ahora había algo que se podía tocar, el coche, y lo que decía no encajaba con lo que se había escrito en los primeros documentos. Al comparar los informes antiguos con los informes de los forenses de 2024, la diferencia es muy grande. El primer documento importante del caso, escrito en la comisaría de Sevilla Este un día después de la desaparición, hablaba de que lo más probable era que se hubiera ido por su propia voluntad. Esa misma frase sale en el primer registro del caso. En ese momento, los agentes decían que no había señales de violencia ni de accidente. Pero ahora hay un coche encontrado en el fondo del río Guadaíra. Y no solo eso, también hay un informe técnico que explica que alguien llevó el coche al agua desde un camino de tierra cerca de la orilla. Ese punto no sale en ninguno de los mapas de búsqueda que se hicieron al principio. Es una tontería, pero importante. Si el coche estaba allí desde el principio, significa que durante los primeros días nadie miró en ese trozo del río. Al preguntarle a un antiguo policía local que participó en algunas patrullas de esos días, me dice algo que me sorprende. Según él, la zona del camino no se consideró importante porque la investigación se centraba en las salidas de la ciudad hacia las carreteras principales. Era lo lógico en una desaparición voluntaria. Si alguien se va, lo normal es que use una carretera importante. Pero ahora sabemos que el coche estaba a menos de 4 kilómetros del centro de Alcalá de Guadaíra. Hay otra cosa que no cuadra al mirar los registros del móvil. En el caso antiguo, la última conexión del móvil de Daniel es a las 12:07 de la noche cerca de la carretera A92. Ese dato se usó durante años para decir que el coche iba saliendo del pueblo, pero al mirar el mapa con atención, me doy cuenta de algo interesante. La antena que registró esa conexión también cubre parte de la zona del río Guadaíra. Eso significa que el móvil podía estar mucho más cerca de donde apareció el coche de lo que se pensaba. Al ver ese dato por primera vez, me quedé pensando un rato. Durante años se había creído que la última señal era una pista de que iba saliendo de la ciudad, pero también podía significar lo contrario, que el móvil seguía cerca, en la zona del río. Otro punto delicado es el análisis del coche. Los informes antiguos daban por hecho que Daniel iba conduciendo cuando desapareció, pero el examen del coche muestra algo difícil de entender. El cinturón de seguridad del conductor no estaba puesto. La palanca de cambios estaba en punto muerto. Son pequeños detalles que no suelen salir en las noticias, pero que para los investigadores pueden cambiar por completo cómo se ve lo que pasó. Si Daniel iba conduciendo normal, lo más probable es que llevara el cinturón puesto. Es una conclusión fácil, pero el informe técnico no dice que el cinturón estuviera abrochado. Luego está el
Después de que las nuevas pruebas tiraron por tierra la versión oficial, surge una pregunta que casi nadie se hizo en serio. Si la investigación inicial partió de la idea de una desaparición voluntaria, entonces mucha gente cercana al caso seguramente no fue investigada a fondo. Y al revisar el viejo expediente con esa idea, aparecen nombres que apenas se mencionaron y luego se olvidaron. El primer grupo de personas que me llama la atención tiene que ver con el trabajo de Daniel. La empresa donde trabajaba, Logística Sur, estaba en el polígono industrial La Red, uno de los más grandes de Alcalá de Guadaíra. En 2004, la empresa tenía unos 40 empleados entre conductores, administrativos y personal de almacén. Pero al revisar las declaraciones a la policía, solo encuentro entrevistas en regla con 3 trabajadores. Su jefe directo, Antonio Gálvez, su compañero de turno, Miguel Serrano, y un administrativo llamado Rubén Carrasco. Eso quiere decir que más de 30 personas que trabajaban en el mismo sitio que Daniel nunca fueron interrogadas como es debido. Uno de esos nombres salió en una conversación que tuve con un antiguo empleado del polígono. Se llama Luis Carmona y trabajó varios años como conductor en una empresa vecina, Transportes Molina. Luis recordaba haber visto a Daniel discutiendo con otro conductor unas semanas antes de que desapareciera. Según él, la bronca fue en una cafetería pequeña en la Avenida de la Industria, justo a la entrada del polígono. El otro tipo, según Luis, se llamaba Alberto Varela y era transportista autónomo. Busqué ese nombre en los papeles del caso y no aparece por ningún lado. Cuando pregunto a otros trabajadores del polígono si se acuerdan de ese conductor, algunos me dicen que sí. Lo describen como alguien que hacía rutas frecuentes hacia Huelva y Cádiz. Uno incluso dice que Varela había tenido problemas con varias empresas de transporte por impagos. No es una acusación en firme, solo comentarios que corrían entre los conductores. Pero lo raro es que no hay ni rastro de su declaración en el expediente. Luego está otro detalle que tiene que ver con la vida personal de Daniel. Se decía que no tenía líos amorosos ni relaciones complicadas. Pero una amiga de su hermana Marta, llamada Patricia Delgado, contó años después en una reunión familiar algo que no está en los informes de la policía. Según ella, Daniel había estado sabiendo un tiempo con una chica de 2 hermanas llamada Laura Benítez. La relación, según Patricia, no era del todo pública. No porque fuera secreta, sino porque parecía inestable. A veces se veían mucho, otras veces dejaban de hablarse durante semanas. Patricia dijo que la última vez que escuchó a Daniel mencionar a Laura fue pocos días antes de su desaparición. Parece que habían tenido una discusión por teléfono. Busqué ese nombre en el expediente del caso y tampoco aparece. Esto no quiere decir que Laura Benítez tenga algo que ver con lo que pasó aquella noche, pero plantea una pregunta sencilla. Si existía una relación reciente, ¿por qué nunca se investigaron sus conversaciones? También está el tema de los vecinos de donde se encontró el coche. Cuando sacaron el vehículo del río Guadaíra en 2024, varios vecinos de la zona rural cercana al Camino del Tierra comentaron algo interesante a periodistas locales. Uno de ellos, un agricultor llamado Manuel Ortega, que tiene una pequeña finca a menos de 500 metros del río, dijo haber oído un coche durante la madrugada de aquel sábado de octubre de 2004. Según él, el ruido del motor venía justo del camino que lleva a la orilla del río. Manuel dijo que por aquel entonces ese camino casi no se usaba de noche. La mayoría de los agricultores de la zona trabajaban temprano por la mañana, no de madrugada. Lo sorprendente es que nadie le preguntó nada a Manuel Ortega en aquel momento. Él mismo dice que nadie fue a preguntar a los vecinos del campo durante los primeros días de la investigación. La búsqueda se centró en el centro de Alcalá de Guadaíra y en las carreteras principales. Cuando juntas todos estos nombres secundarios, aparece una especie de mapa incompleto alrededor del caso. Conductores que discutieron con Daniel en el polígono, una posible relación que nunca se investigó. Vecinos del río a los que nadie entrevistó cuando el coche aún podía verse bajo el agua. Cada cosa por separado puede parecer pequeña, pero juntas crean algo que inquieta. Una investigación que desde el principio miró solo hacia ciertos lados y dejó otros de lado. Y hay algo que me cuesta mucho ignorar. Si el coche estuvo siempre cerca del río, y si alguien condujo hasta ese camino de tierra la noche de la desaparición,
Entonces es muy probable que al menos otra persona estuviera allí aquella madrugada. Alguien que conocía ese camino. Alguien que sabía que el río estaba allí. Y alguien que hasta ahora no ha salido en los informes oficiales de la investigación. Cuando empiezan a salir nombres que nunca se investigaron y caminos que nadie revisó al principio, la historia se pone fea. Durante casi 2 décadas, la explicación oficial fue sencilla. Un hombre adulto desaparece, seguramente por decisión propia, y su coche acaba en el río por un accidente o un impulso. Esa versión permitía cerrar el caso sin hacer demasiadas preguntas. Pero al poner todas las piezas juntas, esa explicación parece demasiado fácil. El coche no estaba en una carretera, sino junto a un camino de tierra poco visible. El teléfono de Daniel no apareció en el coche. El cinturón de seguridad no estaba puesto, y hay testigos que recuerdan discusiones, llamadas insistentes y movimientos raros en los días previos a la desaparición. Cuando le conté algunos de estos datos a un antiguo detective privado de Sevilla llamado Rafael Jiménez, que ha trabajado en casos de desapariciones durante años, su reacción fue clara. Según él, cuando un coche aparece en el agua después de mucho tiempo, los investigadores siempre piensan en varias posibilidades. Una es el accidente, otra es el suicidio, pero hay una tercera que suele ser la más difícil de probar: que el coche lo hayan puesto allí a propósito. No es una locura. En varios casos en España, como coches encontrados en embalses de Galicia o en canales de Valencia, los investigadores descubrieron años después que los coches habían sido tirados al agua para ocultar un crimen. El agua destruye pruebas, borra huellas y complica cualquier análisis. Al mirar el mapa de donde se encontró el coche de Daniel, la cosa se pone fea. El camino de tierra que lleva a la orilla del río no se ve desde la carretera principal. En la noche de 2004, la zona estaba casi a oscuras, sin farolas ni tráfico a esas horas. Es el tipo de lugar que alguien elegiría si quisiera hacer desaparecer un coche sin que nadie lo viera. También está el tema del móvil. Si Daniel hubiera conducido solo hasta allí por su cuenta, lo normal es que el teléfono estuviera en el coche. Pero no estaba cuando los investigadores lo revisaron en 2024. Un técnico forense de Sevilla me contó algo interesante sobre esto. Cuando alguien intenta ocultar un crimen con un coche, una de las primeras cosas que suele desaparecer es el teléfono de la víctima. No porque valga dinero, sino porque tiene información sobre llamadas, contactos y ubicaciones. Si alguien sacó el teléfono antes de que el coche entrara en el agua, es que alguien estuvo dentro del coche después de Daniel. Otro detalle es la deformación en la puerta del conductor que mencionan los informes técnicos. No es un golpe grande, pero su posición sugiere un impacto lateral. Algunos mecánicos que hablaron con periodistas del Diario de Sevilla dijeron que ese tipo de marca puede ser por un golpe fuerte desde fuera. No es una prueba de violencia, pero tampoco es fácil de explicar si solo fue un accidente. Al intentar reconstruir lo que pudo pasar aquella noche, hay varias opciones. Una es sencilla. Daniel recibe una llamada en el bar La Estación, sale a encontrarse con alguien, conduce hasta un sitio apartado cerca del río Guadaíra y allí discuten o se pelean. En algún momento, la situación se va de las manos y el coche acaba en el agua. Pero incluso en esa opción hay muchas cosas que no sabemos. ¿Quién estaba con él? ¿Cuántos coches llegaron hasta ese camino? ¿Qué pasó antes de que el coche acabara en el río? En conversaciones con vecinos del pueblo siempre sale un detalle. Algunos recuerdan que en aquellos años, en el polígono industrial La Red, se movía dinero negro relacionado con transporte, combustible y mercancías sin declarar. No hay pruebas de que Daniel estuviera metido en eso, pero varios conductores de la zona han dicho que había problemas entre transportistas por rutas, pagos o encargos ilegales. Al escuchar esas historias, no puedo evitar pensar en lo que dijo Miguel Serrano, el compañero de trabajo de Daniel. Este asunto se está volviendo raro. En aquel momento, nadie supo a qué se refería. Hoy esa frase suena diferente. No quiere decir que Daniel estuviera en algo peligroso, pero sugiere que algo en su entorno no iba bien. La teoría del asesinato sigue siendo una idea. Nadie la ha confirmado, pero al ver la posición del coche, la falta del teléfono,
los testimonios olvidados y las contradicciones en los papeles antiguos, la idea empieza a tener sentido. Empieza a aparecer algo que nadie quiso ver al principio. Y hay algo de esta historia que me inquieta. Si el coche fue empujado al río para ocultar algo, entonces alguien tuvo tiempo de irse sin que lo vieran. Alguien que conocía el camino. Alguien que seguramente no estaba solo. Y alguien que durante 20 años no ha estado en el punto de mira de la investigación. Cuando se empieza a pensar en un posible asesinato, surge otra pregunta incómoda. Si había pistas desde el principio, aunque fueran pequeñas, ¿por qué la investigación tomó un camino tan limitado al principio? Durante años la explicación más sencilla fue la incompetencia. Una investigación rápida, pocos recursos, un caso que se cerró pronto como desaparición voluntaria. Pero al revisar con calma las decisiones que se tomaron en aquellos días, la cosa parece más complicada. El caso se abrió en la comisaría de Sevilla Este el 3 de octubre de 2004. El responsable era el subinspector José Manuel Rivas, cuyo nombre sale en varios documentos del juzgado de Sevilla. Según las normas de la Policía Nacional en aquella época, cuando un adulto desaparece sin que haya señales de violencia, el caso se clasifica como ausencia voluntaria. Esto hace que se le den menos recursos al caso. Eso explica parte de lo que pasó. Pero no lo explica todo, porque incluso así, hay cosas que se debieron haber hecho. Por ejemplo, buscar el coche de la persona desaparecida lo antes posible. Pero como ya vimos, la alerta nacional del Ford Mondeo de Daniel no se dio hasta casi 2 semanas después. Esto está en el sistema de la Dirección General de Tráfico. Cuando le pregunté a un antiguo agente de tráfico de Sevilla sobre esto, me dijo que en la mayoría de los casos, la alerta se da en las primeras 48 horas. 2 semanas es mucho tiempo. Luego está el tema de los mapas de búsqueda. Los primeros informes dicen que la policía buscó principalmente en las calles del centro de Alcalá de Guadaira y en las carreteras que llevan a Sevilla y Dos Hermanas. Pero la zona del río Guadaira donde apareció el coche no está en los mapas de aquellos días. Y está a menos de 10 minutos en coche de donde vieron a Daniel por última vez. Al ver lo cerca que está, me cuesta entender cómo pudieron olvidarse de ese sitio. Otro detalle que sale en el expediente es aún más raro. Hay un documento del 15 de octubre de 2004 que habla de revisar las zonas cercanas al río. Pero es solo una nota corta, sin resultados ni informes posteriores. Es como si alguien hubiera dicho de buscar por ahí y luego nadie hiciera caso. Es raro que falten documentos así en investigaciones policiales. También es curioso que algunas entrevistas que mencionan vecinos y trabajadores del polígono no estén registradas. Por ejemplo, Manuel Ortega, el agricultor que vivía cerca del camino de tierra donde apareció el coche, no fue interrogado en 2004. Su historia no sale hasta 20 años después, cuando habla con periodistas tras encontrar el coche. Eso quiere decir que durante 2 décadas la investigación ignoró a la única persona que vivía cerca de donde el coche había estado todo ese tiempo. Al juntar todo esto, sale un patrón inquietante. Retrasos, búsquedas incompletas, posibles testigos a los que nadie entrevistó, cosas importantes como el móvil que desaparecen sin explicación. La pregunta es, ¿estamos ante una investigación torpe o ante algo más? Un abogado penalista de Sevilla con el que hablé, Carlos Vega, me contó que esto suele pasar en casos así. Según él, cuando una investigación empieza con una conclusión demasiado rápido, todo lo que se hace después se adapta a esa conclusión. Es lo que llaman efecto de confirmación. Si los agentes creen que alguien se fue por su cuenta, las pruebas que dicen lo contrario pueden parecer menos importantes. Eso puede generar errores. Pero incluso así, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, la desaparición del móvil de Daniel. Si alguien lo sacó del coche antes de tirarlo al río, ese objeto es clave. Pero en el expediente no hay una investigación sobre qué pasó con el móvil. Lo mismo pasa con algunas llamadas de la semana anterior a la desaparición. Los informes hablan de actividad rara, pero no dicen quiénes eran las personas que llamaban. Son pequeños fallos, pero al juntarlos forman un gran vacío. Durante años el caso de Daniel fue una historia personal. Un hombre que desaparece y una familia que se queda sin respuestas. Pero al aparecer el coche después de 2 décadas y revisar la investigación, la historia deja de ser solo una tragedia.
Empieza a aparecer un ejemplo de cómo funciona un sistema cuando se equivoca al tomar una decisión demasiado pronto. Y aún así, me sigo preguntando algo al revisar cada documento. Porque una investigación puede cometer errores, pasa en muchos casos. Pero cuando demasiados errores van siempre en la misma dirección, cuando se ignoran pistas y nombres, la línea entre incompetencia y encubrimiento se vuelve borrosa. Puede que nadie intentara ocultar nada, o puede que alguien supiera desde el principio que hacer demasiadas preguntas podía llevar a respuestas que nadie quería escuchar. Al juntar todas las piezas que han aparecido en los últimos meses, la historia que durante 20 años pareció sencilla, se ve de otra manera. Durante mucho tiempo el expediente decía que era un caso casi normal. Un adulto desaparecido en Alcalá de Guadaíra, sin pruebas de delito. Pero hoy sabemos algo que cambia la historia. Sabemos dónde estuvo el coche todo ese tiempo. El Ford Mondeo gris nunca salió del pueblo. No fue a Huelva, ni a Málaga, ni a Cádiz. Estuvo todo el tiempo a pocos kilómetros de Alcalá, en un tramo del río Guadaíra que cualquiera puede encontrar en un mapa en 10 minutos. Eso demuestra que una de las ideas principales de la investigación era falsa, que Daniel había salido de la ciudad en coche. También sabemos algo más sobre el coche. Los informes dicen que no entró al agua desde una carretera, sino desde un camino de tierra cerca de la orilla. Ese camino sigue ahí. Pasa junto a campos y llega casi hasta el río. No está en los mapas de tráfico, pero la gente de la zona sabe que existe. Eso cambia lo que pensamos que pasó aquella noche. Si el coche llegó hasta ahí, alguien tuvo que llevarlo a propósito por ese camino. No fue un accidente desde una carretera, sino que fue a un lugar escondido. También sabemos que el cinturón de seguridad del conductor no estaba puesto, que la palanca de cambios estaba en punto muerto y que el móvil de Daniel no estaba en el coche. Esto último es importante. Se creía que el teléfono se había quedado atrapado en el coche en el fondo del río, pero no había rastro del aparato. Eso quiere decir que alguien lo sacó antes de que el coche se hundiera. Los expertos en desapariciones dicen que el teléfono es clave en estos casos, porque tiene contactos, llamadas, mensajes y ubicaciones. Si alguien lo quita de la escena, suele ser por algo. Otro punto importante son los registros de teléfono de la noche de la desaparición. Se pensaba que la última señal del teléfono indicaba que Daniel salía de Alcalá por la carretera A92. Pero al revisar el mapa de cobertura de la antena, se descubre que esa misma antena también cubría la zona del río donde se encontró el coche. Es decir, la última señal del teléfono no demuestra que Daniel se iba de la ciudad. Podía estar justo donde apareció el coche. Es un detalle técnico, pero cambia lo que pensamos que pasó. También han salido testimonios que no estaban en el expediente. Manuel Ortega, el agricultor que vive cerca del río, recuerda haber oído un coche durante la madrugada del sábado de 2004. En aquel momento nadie le preguntó nada. Hoy sabemos que el coche estaba precisamente en ese lugar. Luego están los detalles personales que cobran sentido. Las llamadas que Daniel recibió en los días anteriores. La discusión que mencionaron algunos conductores del polígono. Los cambios de comportamiento que recordaban sus amigos. Ninguno de estos elementos demuestra nada por sí solo, pero al juntarlos forman una imagen más compleja. Una imagen en la que Daniel no desaparece sin más, conduciendo hacia otro lugar. Una imagen en la que el coche acaba en un punto concreto del río, accesible solo por un camino poco visible. Una imagen en la que el teléfono desaparece antes de que el coche entre al agua. Un analista de criminalística jubilado me dijo algo que me da vueltas en la cabeza. Según él, cuando se revisa una investigación 20 años después, no suelen aparecer pruebas espectaculares, sino que se puede ver las mismas pruebas con otra pregunta. Y en este caso, la nueva pregunta lo cambia todo. Ya no se trata de saber por qué Daniel decidió irse. Se trata de entender qué pasó entre las 11:45 de la noche, cuando lo vieron por última vez caminando hacia su coche, y las 12:07, cuando su teléfono emitió la última señal cerca del río. 22 minutos. Ese es el tiempo que pasa entre el Daniel que salió del bar La Estación y el coche que apareció 2 décadas después, bajo el agua del Guadaíra. 22 minutos en los que alguien condujo hasta un camino escondido junto al río. Y aún no sabemos quién estaba realmente dentro de ese coche cuando llegó hasta allí.
Después de revisar cada documento, mapa y testimonio que ha aparecido en estas 2 décadas, queda una sensación que no se puede ignorar. La historia de Daniel nunca fue solo la historia de una desaparición, sino también de cómo una verdad puede ir perdiéndose poco a poco dentro de un sistema que decide demasiado pronto que ya tiene una respuesta. Durante años, el caso estuvo casi olvidado en los archivos del juzgado de Sevilla. En los registros judiciales aparece una nota corta de finales de 2007, donde el expediente pasa a una fase administrativa sin actividad. Esa expresión suena fría, pero significa algo muy concreto, que ya no se esperaba encontrar nuevas pistas, que el caso había dejado de ser una prioridad. Mientras tanto, la familia seguía viviendo en la misma casa de la calle Mairena en Alcalá de Guadaira. La gente del barrio recuerda bien aquellos años. La madre de Daniel, Carmen Ruiz, solía ir al mercado cada mañana. Algunos vecinos cuentan que durante mucho tiempo seguía preguntando si alguien había visto algo aquella noche. No era una investigación formal, solo una madre buscando una pieza que faltaba. Ese tipo de búsqueda silenciosa no suele salir en los expedientes. Pero el tiempo pasa diferente para una familia que no tiene respuestas. Para la policía, un caso puede archivarse, pero para los que esperan noticias, nunca se cierra del todo. Cuando el coche apareció en el río Guadaira en marzo de 2024, muchos vecinos de Alcalá sintieron algo raro. No era sorpresa, sino la confirmación de algo que sospechaban. Durante años, algunos habían dicho que algo no encajaba, que un coche no desaparece así sin dejar rastro. Encontrar el coche no resolvió el misterio, pero cambió algo fundamental. Demostró que la investigación inicial había estado mirando en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. Hoy sabemos que el coche nunca salió del pueblo, que llegó hasta un camino de tierra junto al río, que el teléfono de Daniel desapareció antes de que el coche se hundiera y que a varias personas cercanas al caso nunca se les interrogó en serio. Y también sabemos algo difícil de aceptar, que todo esto ya estaba ahí desde el principio, no como una prueba clara, sino como pequeños detalles que nadie siguió hasta el final. Al ver el caso completo, sale una lección sobre cómo funcionan algunas investigaciones. Las verdades no siempre desaparecen de golpe. A veces, simplemente, se quedan fuera de foco. Una decisión administrativa aquí, una pista descartada allí, un testigo al que nadie entrevista. Con el tiempo, esas pequeñas omisiones se convierten en la versión oficial. Y esa versión puede durar décadas. Un periodista del Diario de Sevilla escribió algo interesante días después de encontrar el coche. Decía que el caso de Daniel no era solo una historia sobre lo que pasó en una noche de 2004, sino también sobre lo que ocurre cuando un sistema decide demasiado pronto que ya entiende lo que pasó. No se trata necesariamente de conspiraciones, a veces es algo más simple. La necesidad de cerrar un expediente, la presión de otros casos, la rutina administrativa que transforma una duda en una conclusión. Pero el resultado puede ser el mismo: 20 años de silencio. Hoy el caso sigue abierto en el juzgado de Sevilla. Encontrar el coche obligó a revisar el expediente y a añadir los nuevos informes. Eso significa que la investigación puede continuar. Pero la realidad es más complicada. Muchos testigos se han hecho mayores. Algunos ya no viven en Alcalá. Los recuerdos se borran con el tiempo y las pruebas se deterioran. La verdad, si aún existe, seguramente está escondida en detalles pequeños. En una llamada que nadie identificó, en una discusión que alguien vio pero nunca contó, o en el recuerdo de alguien que aquella noche condujo por un camino oscuro junto al río Guadaira. A veces los casos no se resuelven porque falta una gran prueba, sino porque demasiadas piezas pequeñas se quedaron fuera del tablero. Y al pensar en todo lo que sabemos ahora, hay una pregunta que sigue sin respuesta. Si el coche estuvo todo ese tiempo a pocos minutos del centro de Alcalá de Guadaira, visible bajo el agua durante años de sequías, ¿cuántas personas pasaron cerca de ese lugar sin saber que bajo la superficie estaba escondida toda la historia? Porque quizás la verdad nunca desapareció, sino que simplemente estuvo esperando, durante 20 años, en el mismo lugar donde nadie pensó mirar con atención.